Hola, hoy día toca revisar el teorema fundamental del cálculo, teorema que, como se podrán imaginar, es el más importante de todo el curso, así que es muy importante que lo manejen bien y entiendan qué es lo que dice y cómo funciona. La primera parte es la siguiente: primer teorema fundamental del cálculo. Esto se puede tomar como que fuera un teorema con dos partes o que fueran dos teoremas fundamentales del cálculo. Usualmente siempre se separan las dos cosas. Esto dice que si f es una función continua en un intervalo y tomamos un punto cualquiera de ese intervalo, si definimos esta función, que es integrar desde ese punto cualquiera hasta x, la función que sabemos que es continua, entonces esta cosa, que ahora es una función porque cada vez que tomamos un x nos da un valor distinto dependiendo de cuánto valga esta integral, esta función nos queda derivable adentro de este intervalo. Y no solo es derivable, sino que además, cuando yo la derivo, lo que me da es la función que está dentro, la f. Eso es lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo, que cuando yo integro una función continua, eso me genera una función derivable. O sea, tomo una continua, la integro y eso me sube lo bueno de la función porque ahora la puedo derivar. Y además de eso, la derivada coincide. Ojo, que esto es importante. Como tenemos esta información de aquí, que estoy encerrando ahora en el cuadrito, que g' es f, lo que podemos deducir de acá es que la función g de x, o sea, la integral entre a y x, es primitiva de f, ok, en y, porque acuérdense que la definición de primitiva era que la derivada de esa función fuera la que estamos buscando. Entonces, como la derivada de g es f, entonces g es la primitiva de f, es una primitiva de f. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿O qué es lo que se puede deducir acá? Que toda función continua tiene primitiva. Lo único que sabíamos hasta el momento era que cuando teníamos explícitamente la primitiva, esa función tenía primitiva. Ahora no necesitamos saberla explícitamente porque nos basta definir la integral y ya está. Otra cosa distinta es que esa integral tenga una formulita, ¿ya? Pero eso nos dice, por ejemplo, que esta cosa, esta función, tiene primitiva porque es una función continua. El problema es que no la podemos encontrar explícitamente, ¿ok? Pero la tiene. Hasta el momento no teníamos cómo decirlo. Ahora con el primer teorema fundamental del cálculo sí lo sabemos. Entonces no, de ahora en adelante no vamos a necesitar calcularlas para decir que las tienen. Ahora calcularlas sí va a ser un aporte. Y eso va a ser lo que nos dice la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, o el segundo teorema fundamental del cálculo, como lo estamos viendo. ¿Qué es lo que dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Dice: si f es una función integrable en AB, o sea, no necesitamos que sea continua, nos basta que la pueda integrar, y sabemos que existe una función continua f mayúscula, que es primitiva de f, o sea, acuérdense que eso significa que f' grande es f chica. Si tenemos una función primitiva, o sea, que al derivarla me da la función, entonces la integral entre a y b, que es lo que estamos interpretando como el área de abajo de f, se calcula como la primitiva restada en los extremos. O sea, f mayúscula en b menos f mayúscula en a. Eso es lo que es el teorema fundamental del cálculo 2. En particular, en la versión anterior, si la función es continua, también es integrable, así que las funciones continuas también sirven aquí. O sea, que basta conocer una primitiva para calcular la integral. Calcular la integral. Y ojo que aquí digo una primitiva, no es necesario que sea una explícita, porque si f mayúscula y g mayúscula son primitivas, acuérdense que la única diferencia entre las dos es una constante. Ok, entonces si yo hago f de b menos f de a, va a ser g de b más c menos g de a más c. O sea, las c se van a cancelar y va a quedar exactamente el mismo valor, y por lo tanto me sirve cualquier primitiva. En particular vamos a estar usando siempre las primitivas sin la constante, porque como la vamos a cancelar, directamente no la usamos. Ok. Y otra observación importante al respecto es que en general, si f mayúscula es muy grande, por ejemplo, lo que hacemos es anotarlo esto de una forma distinta. Se suele escribir f de x barrita ba, y eso significa f de b menos f de a. Es simplemente una notación. Entonces usualmente esto de aquí arriba también se escribe así, como f de x ba. Ok, y eso es lo que es el teorema fundamental del cálculo de la segunda parte.
Si yo tengo una primitiva, entonces la integral entre dos puntos se calcula como la primitiva restada entre esos dos puntos. El punto de arriba menos el punto de abajo. Entonces ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Entonces, primer ejemplo, calcular esta integral, el área entre 0 y 1 de x cuadrado más x más 1. Entonces lo que necesitamos es calcular una primitiva de esta función. Cualquiera, en particular puedo tomar la primitiva que no tiene constante. Entonces lo que vamos a hacer es decir que la primitiva de esta función es, tengo x cuadrado, esto sería un tercio de x al cubo, tengo x, esto sería un medio de x cuadrado, y tengo 1, esto sería x. Entonces lo que dice el segundo teorema fundamental del cálculo es que esto va a ser un tercio de x al cubo más un medio de x cuadrado más x evaluado entre 0 y 1. O sea, va a ser un tercio de 1 al cubo más un medio de 1 al cuadrado más 1 menos 0 menos 0 menos 0. Entonces esto da un tercio, que son 2 sextos, un medio, que son 3 sextos, y 1, que son 6 sextos. Si lo sumamos todo me da 11 sextos, y ese es el resultado de esa integral. Obtener el área bajo la curva x cuadrado más 1 entre 0 y 3. Bueno, en este caso lo que tenemos es esta función, aquí vale 10, aquí vale 1, ahí está el 3, y queremos calcular esta área. Entonces lo que tenemos es que esa área equivale a la integral entre 0 y 3, aquí está 0, aquí está 3, de la función x cuadrado más 1. Entonces, como dijimos, hay que sacar una primitiva de esto, entonces esto va a ser un tercio de x al cubo más x, y lo volvamos entre 0 y 3. O sea, va a ser un tercio de 3 al cubo, que es 27, más 3. 27 dividido entre son 9, así que esto da 12. Sí, y si se acuerdan, esto lo hicimos. Y también nos daba 12, lo hicimos con la suma de Riemann, así que coincidió. Otro ejemplo. Nos dicen, obtenga la función que entrega el área bajo la función e elevado a 2x más 1 entre 0 y x. Entonces lo que nos están diciendo ahora es obtener una función que entrega un área, así que ya no es una constante, y va a ser entre 0 y x y esta función. Entonces esta función es más o menos, ahí está el 2, es más o menos una cosa así. Entonces aquí está x, lo que queremos es el área que está aquí. Entonces, ojo, ahora dice la integral entre 0 y x. Cuando yo escriba la función aquí ya no puedo usar x porque la estoy usando acá en el límite de la integral. Así que usamos otra letra. Acuérdense que las letras adentro de la integral no importan, pero lo importante es que no puede ser la misma que está en los bordes. Así que ahí nos queda e a la 2u más 1. Y esto va a ser, según el TFC, buscarle una primitiva a la función que está aquí adentro. Así que esto va a ser un medio e a la 2u más u, y ahí si nos calza la primitiva, evaluar entre 0 y x. O sea, esto va a ser evaluar en x, un medio e a la 2x más x, menos evaluar en 0, un medio e a la 0 más 0. O sea, va a ser un medio e a la 2x más x, e a la 0 vale 1, así que va a ser menos un medio. Así que el área que entrega, o sea, la función que entrega esa área en función de x es esta función. Ok, lo siguiente que tenemos que revisar es qué es lo que ocurre con la regla de integración por partes. Si lo piensan realmente, esto nos entrega una primitiva de u, de b. Así que simplemente lo que hay que hacer para hacer integración por partes es evaluar en los extremos. Así que este término donde iba la función también queda evaluado en los extremos. Así que aquí dice v por bb menos ua ba. Simplemente hay que hacer una resta aquí y el resto de las primitivas también quedan evaluadas. Así que la integración por partes pasa directamente. El teorema más importante aquí también es el teorema del cambio de variables. Bueno, lo que es el teorema del cambio de variables es que si g es una función que puedo derivar, porque aquí está derivada, necesito poder derivarla, y f es continua en donde bota la imagen g. Aquí está f compuesta con g, necesito que f la pueda evaluar donde g me está dando imágenes. Entonces, evaluar la composición multiplicada por la derivada va a ser hacer como que la g no estaba, pero cambiando los límites de integración por g de a y g de b. Esto se ve raro así a priori, pero vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de cambios de variables?
por ejemplo, si yo tengo esta función, que yo no la puedo integrar así, yo puedo hacer un cambio de variable aquí. Me conviene hacer x a la quinta como nuestra variable. Entonces cuando yo calculo du, derivo 5x a la cuarta de x. Entonces, si yo no tuviera los límites de integración, lo que haría ahora simplemente sería cambiar las variables, ¿no es cierto? Y decir, bueno, esto es coseno de u, de u. Sí, porque aquí podemos despejar el de x y nos va a quedar el 1/5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me faltan los límites de integración. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Básicamente pensar en lo siguiente. Si yo dije que u era x a la quinta, entonces cuando x vale 0, que es el límite de aquí abajo, ¿cuánto vale u? Bueno, vale 0 a la quinta, así que vale 0 también. Y cuando x vale 2, que es el límite de arriba, bueno, u tendrá que valer 2 a la quinta, o sea, 32. Así que cuando yo digo g de a y g de b, lo que estoy haciendo es decir, mi variable nueva la evalúo en los límites que están para ver a qué límites nuevos corresponden. Entonces esto se vuelve la integral entre 0 y 32 de esta cosa. Así que ahora hacemos la integral, esto me da 1/5 seno de u evaluado entre 0 y 32. O sea, queda 1/5 seno de 32 menos seno de 0, que es 0, así que hasta ahí llega. ¿Ok? Entonces básicamente lo que dice aquí es, mi función f era coseno, mi función g era x a la quinta y el g' era el x a la cuarta por 1/5. Entonces aquí está hecho el cambio de variable. ¿Ya? O sea, más que entender esto, lo que hay que entender bien es que yo puedo hacer los cambios de variable igual como los hacía en primitiva, pero además tengo que cambiar los límites de integración respetando el cambio de variables que hice. ¿Ok? Lo último que nos queda por repasar es, juntando el teorema de cambio de variable y el teorema fundamental del cálculo, lo que yo puedo hacer es buscar esta derivada. Si se fijan, esta integral lo que dice es que si yo tuviera la primitiva de f, tendría que evaluarla en beta de x menos alfa de x y me quedaría una función que depende de x, así que la puedo derivar sin problema. Lo que es el teorema fundamental del cálculo, cuando lo mezclamos, es cómo calcular esa derivada y la respuesta es la siguiente. Lo que dice la regla es, esto es f evaluada en el extremo superior por la derivada del extremo superior menos f evaluada en el extremo inferior por la derivada del extremo inferior. Ok, esta es una regla bastante sencilla, es hacer una regla de la cadena y así se obtiene la derivada de la integral. Y esto es súper útil, por ejemplo, cuando yo tengo funciones, supongamos que tenemos la función f de x igual a la integral entre 0 y x cuadrado de, por ejemplo, e a la 2x, e a la 2u, por ejemplo, de u. Entonces si yo calculo esto, tengo dos opciones de derivarlo. Puedo decir, bueno, la primitiva de e a la 2u es 1 medio e a la 2u, lo evalúo entre 0 y x cuadrado, esto me da 1 medio e a la 2x cuadrado menos 1, porque va a ser evaluado en 0, así que va a ser menos 1 medio. Y ahora la derivo y voy a decir, ok, esto me da 4x cuadrado, perdón, esto me da 1 medio por la derivada de la exponencial, que es e a la 2x cuadrado, por la derivada de 2x al cuadrado, que es 4x, menos la derivada de 1 medio, que es 0, así que eso lo dejamos así, así que esto va a darme 2x e a la 2x cuadrado. O aplico la regla y digo, ok, esto va a ser la función de adentro evaluada arriba, así que cambio la u por x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la función evaluada abajo, o sea, va a ser la función evaluada en 0, que da 1, por la derivada de la función de abajo, la derivada de 0, que es 0, así que este término se va. Y me queda también 2x e a la 2x cuadrado. Aquí se vio un poco más rápido, pero simplemente no se ve tan útil. Pero, por ejemplo, si yo tuviera esta función, e a la u cuadrado de u, yo ahora no puedo calcular una primitiva de esta función, porque no la podemos calcular.
Entonces, si yo la quisiera derivar, no podría hacer esta técnica de primero calcular cuánto vale la primitiva y luego derivarla, porque no se puede calcular una primitiva de esta función. Entonces yo aplico el teorema y digo, evalúo esto acá, entonces me va a quedar e a la 2x, todo eso al cuadrado, así que va a ser 4x cuadrado, por la derivada de 2x, que es 2, menos, ahora esto es una constante, así que va a ser por 0. O sea, esto me da 2e a la 4x cuadrado. Ok, entonces lo que permite esto es que yo pueda derivar sin necesidad de calcular la primitiva. Y eso muchas veces va a ser muy útil.